Lo que estamos debatiendo en esta moción es debatir sobre la forma en la que se dan estas ayudas. Nosotros estamos de acuerdo en darle ayudas a estos países, pero no con la forma que se está haciendo en base a los FEDER. ¿Qué problema hay ahora mismo? Que este dinero se le da a los gobiernos. El dinero que se le da se escapa del poder de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Que en este momento en la Unión Europea hay un auge del euroescepticismo. En lo que en un primer momento era una creación de ayudas para beneficio de estos países, porque lo que hicieron en la Unión Europea era: estamos dando ayudas a países más pobres porque esto nos beneficia a nosotros, que somos los países ricos. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que hay un euroescepticismo, no salen todas las medidas que deberían de salir, y entonces hay un miedo en que no hay este beneficio. Pasan problemas como ha pasado con el problema del Reino Unido, que ve que no sacan un beneficio de esto y solo se les quitan cosas, se les quita soberanía, tienen problemas con las fronteras y sobre todo el dinero. Como ven que están realizando inversiones que no les vuelven, son ellos, los países ricos, los que están invirtiendo y no se están haciendo medidas que a posteriori les benefician. Vale, vamos a hablar de las zonas rurales, que son donde se destina este dinero, y es que son sitios que la mayor parte son campos que no están industrializados. En España, donde más ayudas europeas se reciben son en Andalucía y en León, que son sitios donde se centra su economía en la agricultura agricultura y minería, donde se sostiene poco. ¿Qué pasa? Que el dinero, como hemos dicho, se le da al gobierno. Los gobiernos son elegidos por el pueblo, entonces los gobiernos van a hacer lo que el pueblo quiere. ¿Qué pasa? Que el pueblo se dedica principalmente a la minería y a la agricultura. Entonces lo que estamos haciendo es caer en una trampa de la pobreza. Nosotros le estamos dando dinero a los pobres para que sigan haciendo sus actividades que no van a llegar a ningún sitio. Ellos están contentos y nos siguen eligiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no es una medida adecuada darles el dinero de esta forma, porque lo que estamos haciendo es darle el dinero al gobierno y están realizando las acciones que siguen haciendo ahora mismo. Entonces, evitamos un progreso en estos ámbitos. Dime, Juan Carlos. Básicamente los fondos FEDER lo que funcionan: tú presentas un programa a la Unión Europea aprueba ese determinado programa y es cuando tú te das la subvención para que desarrolles un programa, por ejemplo, la construcción de las carreteras en España, no todo eso que lo está haciendo el gobierno. De acuerdo, te lo desarrolla Mario, que yo no tengo ni idea de esto. ¿Qué pasa con la trampa de la pobreza? Que lo primero que hacemos es evitar un progreso de estas zonas, porque les estamos diciendo: vale, agricultura y minería, te sigo dando dinero en la misma, y caemos en que estos ámbitos no crecen. Es como si tú eres el padre y estás manteniendo a tu hijo y tu hijo no está haciendo nada, se sigue estando en casa, le sigues dando dinero, le sigues comprando las cosas, y entonces llega un momento en el que esta persona no disfruta de una vida plena. ¿Qué sucede? Que es que en algunos momentos hay que ir cambiando de sectores, y lo que está haciendo esta medida es mantenerlos. Entonces, ¿qué sucede si quitamos estas medidas? Dos impactos principales. Lo primero es que los países ricos ven no es un impacto que vaya a acabar con el euroescepticismo, sino que hace que vaya un poco más abajo, porque ven que no tienen que invertir tanto dinero en fondos que no van a volver. Dime el otro, venga. ¿Por qué pagamos impuestos? Pagamos impuestos para recibir cosas a cambio, servicios públicos. Vale. El segundo punto es que el incentivo. Estamos... no sé si lo he completado del todo. Voy a volver. El primero es que los países ricos, como ya no tienen que dar dinero en unos fondos que no vuelven, van a ver que
uno de los puntos que favorece el euroescepticismo, que es el de, oye, estoy dando un dinero a una unión que lo primero que me hace es quitarme soberanía, me quita cosas, me obliga a hacer cosas como el tema de las fronteras, cosas que no me benefician. Y esto lo que hace es quitar una de las cosas de las que la gente más se queja. Vale, el segundo es un incentivo. Estamos incentivando un ámbito que no funciona, estamos quitando una actitud paternalista que es mala, entonces les estamos forzando que en un largo plazo que en un largo plazo estos ámbitos mejoren. Entonces, lo que nosotros decimos es que el dinero es bueno, el darle las ayudas a estos países es necesario e importante, pero que esta forma no es la adecuada para realizar este tipo de ayudas a los países que son los que necesitamos. Entonces, estamos debatiendo acerca de que la forma en los mismos no es la adecuada. Muchas gracias. Vale, nos decían desde la alta de gobierno que es que no están de acuerdo con la medida y vamos a ver cómo es precisamente esta medida la única que nos puede garantizar todos estos beneficios y para ello vamos a empezar diciendo de qué va este debate. Va a demostrar cómo esto precisamente va a ser positivo porque, uno, nos va a dar un avance equilibrado y dos, nos va a generar una eficiencia en la Unión Europea que no tenemos a día de hoy. Con ello vamos a empezar caracterizando y entendiendo cuál es la situación a día de hoy en la Unión Europea. Primero, ¿cuál es el objetivo de la Unión Europea y por qué fue creada? Fue creada con un objetivo de integración, es decir, una integración económica en el que todos pudiéramos ir en la misma dirección. Esto implica que todos podamos llevar un desarrollo acorde y que, por lo tanto, si alguien se queda detrás, tenemos que ayudarles para que podamos generar todos una dinámica conjunta. Vale. Muy importante en todo esto, y hay que entender que la Unión Europea tiene unas características muy especiales, y es que cada uno tiene una naturaleza y un desarrollo distinto, y esto lo podemos ver muy claro en los bloques que existen a día de hoy, y por ejemplo lo voy a dividir en 4 para que lo entendamos muy claro. 1, el bloque mediterráneo, en el que podemos ver, por ejemplo, todas las necesidades que existen en cuanto a inmigración. 2, el bloque central, en el que podemos encontrar, por ejemplo, Alemania, Francia, Bruselas. Podemos centrarnos en el bloque de Visegrado y ver cómo tiene ese pasado y cómo les cuesta integrarse por todo, como después de que se desintegrara la propia URSS, y luego podemos ver cómo, por ejemplo, el desarrollo de las zonas nortes es totalmente diferente, por lo que vemos que hay unos bloques que son muy diferentes entre ellos y a pesar de ello tenemos que generar una integración que desde luego se basa en la economía. Pero vale, principalmente, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que partimos de la base de que todos los países dan una serie de fondos a la Unión Europea, es decir, yo como país de la Unión Europea lo que te estoy dando es una serie de beneficios y te estoy pagando para que yo entienda cómo estás usando esos beneficios y para que yo reciba algo a cambio por esos beneficios que te estoy dando. Importante esto. Más importante, ¿qué pasa con la Unión Europea? Y es que a día de hoy existe una ineficiencia muy grande, como se puede ver, por ejemplo, en las regulaciones a 2 velocidades, es decir, que hay una serie de problemas que ralentizan la propia eficiencia de la Unión Europea porque vemos que hay desigualdades en ella. Eso simplemente es un reflejo de una realidad. Pero ¿qué pasa con todo esto? Y voy a poner un ejemplo muy claro, como puede ser el de España. Estamos entendiendo solo el nivel macro y qué pasa a nivel micro. Como yo, como España, tengo, por ejemplo, diferentes comunidades autónomas, tengo Galicia, tengo País Vasco, tengo Cataluña, tengo Andalucía, tengo Castilla y León, y ninguna de ellas es igual y cada una tiene unas propias necesidades. Y por mucho que yo pueda entender lo que está pasando en cada una de ellas, yo no puedo pedir a la Unión Europea que, por ejemplo, me esté gestionando el problema de todo lo que pueda estar pasando en Cataluña o lo que pueda estar pasando en un pueblo del Valle del Jerte, porque obviamente no llega a todo eso o no puede garantizarlo todo la Unión Europea absolutamente. Vale, por lo que vamos a ver cómo precisamente vamos a generar una eficiencia, porque para, 1, que estén al mismo nivel y 2, que sean ellas las que lo generan. Antes de seguir, dime, Zarza. Gracias, Berta. Por poner 2 ejemplos, ¿todos los estados de Estados Unidos son homogéneos o todas las zonas de China son económicamente homogéneas? No son económicamente homogéneas, pero lo que pasa es que en el caso de la Unión Europea tenemos un proyecto que viene desde hace muchos años que está buscando una integración y que tiene un objetivo muy claro. En el momento en que yo no estoy cumpliendo estos objetivos y estoy faltando a la legitimidad y al valor, que esto voy a explicar cómo se falta este principio, estoy generando que se esté creando un euroescepticismo, que es lo que está pasando a día de hoy. Y ahora sigo con mi caracterización, que es lo que estaba haciendo. Vamos a ver cómo precisamente lo que pasa es que muchas veces lo que pasa, como por ejemplo el tema del Brexit, es que muchos países lo que ven es que la Unión Europea no piensa en ellos y como sienten que están dando una parte de su propia soberanía y que no saben que
qué se está haciendo con ello y no entienden por qué se le está dando. Es decir, no creen que, uno, a lo mejor pueda ser eficiente esa soberanía que están legando, dos, no se tienen por qué sentir representados con lo que hace la propia Unión Europea y por ello, por no sentirse parte del propio proyecto, y eso que están dando una soberanía a cambio de nada. Vale, ¿por qué es especialmente importante con esta medida? Porque va a ser muy bueno a nivel central, local y autonómico, y esto es especialmente importante. Vale, ¿qué pasa? Que esto es lo que venía explicando de cómo a veces tengo un sentimiento de que se me está robando la soberanía y que estoy viendo como a lo mejor no se están entendiendo mis propias necesidades y que digo, no se me está cubriendo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, por mucho que queramos, el problema que tiene la propia centralización de la Unión Europea es que yo estoy otorgando un paraguas en el cual intento cubrir absolutamente todo, pero es imposible porque lo único que cubro es a nivel macro, es decir, todos los subniveles que yo pueda intentar cubrir no se ven cubiertos de una manera correcta ni eficiente y por lo tanto estamos dejando agujeros sin tapar, y esto es muy importante. Pero vale, vamos a ver cómo además es esta la medida buena, porque yo lo que estoy haciendo es darles este dinero de manera directa y no estoy pidiendo como nada absolutamente a cambio. Y aquí entro a refutar un poco lo que nos decían desde la Cámara de Alta de Gobierno, y es que decían, vale, lo que estamos viendo es que esto como pasa en zonas rurales, porque es especialmente importante que yo, por ejemplo, que soy de un pueblo pues me voy a poner España, por ejemplo, Cáceres, Extremadura, porque necesito a nivel local tener algo de dinero para un proyecto y poder gestionarlo yo mismo. ¿Por qué? Porque yo, si estoy generando un proyecto como puede ser una red de carreteras, que es un proyecto a nivel macro, yo necesito unas grandes cantidades de inversión que yo solo sé cómo gestionar. Por mucho que el Estado central quiera absolutamente cubrir todo, no puede hacerlo. Lo que tiene que hacer es que me dé a este pueblo, como pueda ser el mío del Valle del Valle de las Tías, y le digan, mira, te doy este dinero para que tú construyas esta red de carreteras, y esto lo que hace es que yo voy a tener un desarrollo, es decir, el hecho de que haya unos desarrollos por parte de los individuos de manera únicamente individual o que se emplee simplemente como de manera desintegrada, no va a generar ese gran impacto o ese gran desarrollo común que podamos tener. Vale, y con esto entro a ver cuáles son nuestros propios argumentos, y es que vamos a ver que tenemos dos argumentos, uno de ellos lo va a explicar más en profundidad de sí y el otro lo explicaré mejor yo. Vale, en primer lugar tenemos cómo vamos a ver que hay una mayor eficiencia al ir a una misma velocidad dentro de la Unión Europea, y esto viene dado por una clara cosa, y es que lo que pasa es que en el momento en que no hay velocidades, las diferencias se ven aumentadas, es decir, por mucho que yo ponga otras medidas, si el problema es que a nivel económico yo no tengo un desarrollo y no puedo entender las características de la propia persona, lo que estoy haciendo es que estoy aumentando las diferencias, que viene dado por dos motivos principales. Uno, en la toma de decisiones. Ya vengo explicando cómo además precisamente el problema de la Unión Europea es que con esta centralización, por ejemplo, siempre pasa que hay un filtro y que, por ejemplo, yo como Alemania, si no entiendo para qué vas a utilizar ese dinero, o yo como Francia, si no entiendo para qué vas a utilizar ese dinero, no te lo voy a permitir utilizar y simplemente lo voy a vetar, y tengo ese problema de centralización que al final es un filtro que genera una ineficiencia a nivel micro. Pero vamos a ver por qué también lo que pasa es que se generan una serie de tensiones dentro de los propios países. Porque simplemente, como veo que no me entiendes, como veo que me siento excluido, como no me siento parte del proyecto, ya simplemente no lo entiendo. Pero en segundo lugar, vamos a ver cómo funciona mejor a nivel micro. Y esto es lo que vengo explicando todo el tiempo. Es que decimos, vale, ¿qué pasa? Que si yo, como Estado miembro de la Unión Europea, no entiendo que estoy yo dando una soberanía, ¿qué se basa la legitimidad de la propia Unión Europea? ¿Por qué yo a la Unión Europea la permito que se meta y me garantice ciertas cosas y que pueda regular ciertas cosas dentro de mí? Porque yo creo en lo que hace y porque yo creo que lo que está haciendo es de manera correcta y porque yo le estoy dando esa legitimidad de decir, vale, creo en este proyecto, me siento parte de él y por eso te estoy dando la potestad de que puedas actuar dentro de mi Estado. En el momento en que yo dejo de creer en todo lo que tú me estás trayendo, en el momento en que no entiendo lo que estás haciendo por ningún motivo, yo lo que estoy haciendo es te estoy haciendo perder toda esta legitimidad, y por lo tanto en un momento como es el de ahora, en el que tenemos un euroscepticismo y tenemos todos estos problemas de desarrollo y estos desniveles que ya sabemos que existen a día de hoy, esto es especialmente importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo existen necesidades tan específicas como pueden ser las de la inmigración, como puede ser la que puedan tener los del grupo Visegrado, y teniendo en cuenta cuáles son los criterios de entrada, teniendo en cuenta que, como por ejemplo, todos los que pueden entrar a la Unión Europea ya saben que tienen una economía de mercado que pueden gestionar de manera perfecta. Muchas gracias. ¿Estamos? Vale, una aclaración con lo que respecto a lo que ha dicho Teo, ¿vale? La gente se equivoca, Teo ha cometido un pequeño error, te lo voy a corregir, ¿vale? Para que os quede claro y ya lo explico yo y lo tenemos en cuenta para todo el debate. Cuando Teo te dice, no estamos debatiendo sobre si hay que dar ayudas o no porque estamos a favor de ayudas, se equivoca. Estamos en contra de las ayudas. Lo que estaba diciendo Teo es que este debate no es simplemente sobre si hay que dar ayudas o no. El problema que tengo es que estamos hablando de fondos FEDER, entonces, oposición me tiene que defender exactamente la vía en la que se dan los FEDER, que te ha explicado Teo y ahora voy a explicar yo más, ¿vale? Entonces, el hecho de que simplemente Berta me llegue y me diga, no, es que hay que dar ayudas, no. Lo que me tiene que defender es la manera exacta en la que se están dando, creo que si no es como bastante sesgado. El primer punto. Dicho esto, realmente creo que tenemos que tener una cosa en cuenta, es lo primero que voy a decir con respecto a la línea de Berta, luego ya lo vamos a ir integrando todo.
¿Por qué los países de la Unión Europea sí que es verdad que buscamos una integración económica, pero creo que hay que darnos cuenta de cómo es esta integración económica? Esta integración económica, los países cuando entran no buscan como ese paternalismo que te puede dar un Estado de asegurarte que tú vas a crecer, ¿vale? Los Estados no entran pensando en la Unión Europea me va a ayudar a mí, sino yo entro en la Unión Europea pensando yo dentro de la Unión Europea voy a ser fuerte. No porque la Unión Europea me ayude a mí, sino porque realmente Alemania va a poder negociar conmigo, tengo más facilidades para ese comercio y por lo tanto yo puedo crecer. No me van a hacer crecer, sino que yo voy a crecer por dentro de las facilidades que me están dando. Dicho esto, ¿cómo funcionan los FEDER? Que creo que esto es importante. Juncal te llega y te dice que es verdad, los estados o los gobiernos o las comunidades autónomas te presentan un proyecto en el cual te dicen, mira, quiero hacer esto con estos fondos y la Unión Europea decide si te lo concede o no. ¿Qué pasa? Que normalmente la Unión Europea acaba concediendo todos estos fondos, principalmente porque es un dinero que tiene en gran cantidad y que normalmente le interesa que estas zonas estén bastante contentas con ella y con el desarrollo que están haciendo. Evidentemente, cuando haces una tontería no te lo dan, pero en muchos casos pasa, ¿vale? Por ejemplo, en Talavera se construyó un puente que costó como unos 100.000 pavos por el que pasan 5 coches, ¿vale? Simplemente porque la Unión Europea llegó y dijo, bueno, creo que esto puede ayudar a que esta región realmente se desarrolle. ¿Cuál es el problema y por qué normalmente lo que acaba pasando es que los gobiernos autónomos o locales o nacionales, y no me creo que el caso de las carreteras muchas veces me vaya a valer, porque cuando los piden las comunidades autónomas y demás no se hacen esas inversiones en infraestructura, el problema que yo tengo con la política actualmente es que es muy cortoplacista, ¿vale? Yo cuando soy un político realmente lo que me importa es el corto plazo, porque sé que dentro de 3 o de 4 años a mí me van a volver a votar y lo que me interesa es que mi electorado esté contento, ¿vale? Que era un poco lo que te explicaba, tío. Me interesa que yo llegue y pueda hacer cosas en el corto plazo, por lo tanto lo que acabo haciendo son dos cosas. Uno, hago políticas cortoplacistas y pido dinero para proyectos cortoplacistas para que la gente tenga la percepción de que he hecho cosas. Dos, pido dinero para seguir invirtiendo en los mismos sectores en los que ya estaba haciendo, que era lo que te explicaba, tío, con la agricultura, ¿vale? ¿Cuál es el problema que hago teniendo con esto? Que realmente inversiones en infraestructura a corto plazo, pues realmente no se construye un superpuerto en 3 o 4 años, que es lo que quieren los políticos. Entonces lo que te acaban pidiendo es dinero para hacer un puentecito, para hacer una obra pública o para reformar un determinado colegio, que son cosas que normalmente no son muy necesarias, ¿vale? Es por eso por lo que te estamos explicando que este mecanismo por el cual te estás dando fondos acaba siendo no adecuado. Pero ¿cuál es el problema cuando yo invierto en estos sectores estratégicos? Y es lo importante, que estos sectores estratégicos a mí me interesan porque evidentemente al gobierno de Andalucía le interesa muchas veces seguir invirtiendo en la agricultura para que esta gente le siga votando y se está contando. No todavía, Guille, luego te lo doy. Entonces lo que acaba haciendo es esta inversión llega a estos sitios o llega a intentar mejorar las técnicas que hay. ¿Qué pasa? Que realmente esta inversión que se está dando en estos sitios, que es la razón por la que realmente están menos desarrollados que otras partes de la Unión Europea, es porque son sectores que no son muy estratégicos económicamente, ¿vale? Realmente el problema que yo tengo en Andalucía no es que la agricultura no pueda funcionar bien, o el problema que yo tengo en León es que la minería no esté suficientemente tecnificada, es que son sectores que es complicado que una sociedad se desarrolle con ellos, porque realmente no tienen un gran beneficio, ¿vale? Mi problema es que realmente, si Bertam lo que me quiere demostrar es que con esto yo llego a tener igualdad, una igualdad y una potencia económica y no tengo una Europa de 2 velocidades, lo que me tienen que explicar es por qué Andalucía se va a reestructurar tanto con estos fondos hasta el nivel de poder competir con las ciudades de Alemania, por ejemplo, no que me va a explicar que no va a ser enormemente pobre, porque sí, creo que en el corto plazo, quizás si yo les quito este dinero, estos sectores acaben sufriendo, estas personas tengan que sentir una reestructuración de dónde tienen que trabajar y estos sectores tengan que cambiar, pero eso es lo importante que te estoy trayendo al debate, no todavía, Guille. Lo importante que yo te estoy trayendo al debate es que la Unión Europea no puede tener ese sentimiento paternalista de tratar de esta manera a estos estados y a estas zonas, porque lo que está haciendo es fomentar esa trampa de la pobreza que estaba diciendo, tío. ¿Qué es esta trampa de la pobreza? Que realmente yo llego y veo que alguien está mal y le doy 10 euros para que siga en esa misma situación, ¿vale? Es como en plan de voy a prolongarle tu situación un momento más. Pero el problema que tiene esa persona realmente y esa comunidad realmente no acaba siendo el corto plazo, acaba siendo el largo plazo porque está en un sector y está con un estilo de hacer las cosas y de producir y demás que no es producente en el largo plazo. Aunque a mí me interesa es que estas personas acaben cambiando. Ese incentivo normalmente los estados no lo acaban dando porque los propios estados centrales no te dan el dinero muchas veces para invertir en minería, porque es como en plan de yo sé que está mal y probablemente todo el conjunto de la población no le importa tanto la minería y no me voy a ver tan representado, pero estos gobiernos locales sí. Entonces lo que hacen estos gobiernos locales muchas veces es pido dinero a la Unión Europea y me lo acaban dando. Entonces acabo invirtiendo en estos sectores y lo que hago es prolongar esa situación. ¿Qué probablemente va a pasar cuando yo quite estos fondos? Realmente los gobiernos se van a ver que no tengo una situación normal o asequible con la que poder financiarme y al final lo que acabar diciendo es mira, realmente lo que tengo que hacer es innovar y tengo que buscar un incentivo, ¿vale? Este es mi incentivo para intentar cambiar un poco las cosas. ¿Lo sigo explicándolo, Guille? ¿Cómo funciona el Comité de las Regiones? Aparte de bastante mal, intenta dar ayuda, intentar unir a muchas regiones, pero siendo bastante ineficaz. Ahora me explicas por qué lo es de todos modos, tampoco entrar mucho más en eso, ¿vale? Lo que yo te estoy defendiendo, que es importante, es que estoy intentando que estas zonas salgan de esta trampa de la pobreza y estoy dándoles incentivo, porque de la otra manera no tiene incentivo para innovar, porque notan que esa situación en la que están y esa de que a la que esos políticos les interesa, se puede seguir continuando y por lo tanto a mí en el corto plazo, como voy a salir reelegido dentro de 4 años y quizás dentro de 12, pues ya se me han acabado los mandatos y no puedo estar, a mí me da igual lo que le pasa a la zona en cuestión, por lo tanto no tengo ese problema. Creo que cuando los políticos
vean, mira, la única forma de que realmente esta región progrese es que cambie las cosas en condiciones y voy a tener ese incentivo para hacerlo y puede que lo acaben haciendo y creo que realmente estas zonas se van a acabar progresando. El punto de este debate no es como demostrarme que aquí me demuestren por qué la agricultura va a estar mejor, sino por qué Andalucía en general va a estar mejor, va a tener un sector más estratégico y en el futuro se puede acabar desarrollando como una gran región. Creo que su vía no lo es, creo que la mía probablemente tiene un incentivo a la inversión e intentar mejorar. Que era también lo que te explicaba, tío, que probablemente muchas veces no puedes tener esta actitud paternalista desde la Unión Europea porque no son los objetivos que tiene la Unión Europea y no son las razones por las que los países entran en la Unión Europea, porque los países entran en la Unión Europea con la intención de beneficiarse un poco ellos, aunque sepan que el beneficio también es mutuo. ¿Qué pasa? Que ahora tienes una situación de euroescepticismo en la que te das cuenta de que en la que mucha gente se da cuenta o tiene la sensación de que la Unión Europea no sirve para mucho porque por razones diversas de su funcionamiento no saca muchas medidas y que aparte de eso ya no es simplemente el hecho de no hacer nada, sino que tiene un gran coste a nivel de soberanía, de valores nacionales, pero sobre todo a nivel económico, ¿vale? Cuando el Reino Unido se va muchas veces te dice, no, es por el tema de la inmigración, pero también es porque a mí no me gusta darte dinero, porque veo que estoy perdiendo capacidad para hacer cosas en función de gente que no me interesa o que realmente no veo que está progresando. Creo que ese paternalismo de la Unión Europea lo que está haciendo es que esos estados que se ven incitados o que se ven obligados a tener que ser el papa de los otros, se estén cansando y que realmente estás fomentando ese sentimiento. Tú cuando realmente llegas y dices, mira, voy a cortar los FEDER y ahora Alemania o Francia no tienen que darme más fondos para estas cosas que están perdidas, probablemente Le Pen ya tenga un incentivo menos a empezar a quejarse de todo por la Unión Europea. Creo que realmente es probable que con esto no se acabe el euroescepticismo, pero está solucionando la medida económica de que los estados tengan que perder dinero a fondo perdido, porque simplemente eso tienen que dar a la Unión Europea y que por lo tanto estás mitigando bastante todo el discurso del euroescepticismo, que creo es uno de los grandes problemas de la Unión Europea. Demostramos así cómo hacer esto es, a día de hoy, en el largo plazo, lo mejor para estas zonas, pero que también es lo mejor para la situación de la Unión Europea. Muchas gracias. Vale. Creo que primer gobierno trae un caso completamente no comparativo. Es decir, primero, siempre va a haber ineficiencias, incluso cuando la Unión Europea decida por mí, porque no tiene el pleno conocimiento de cuáles son mis necesidades y la naturaleza, por tanto, de mi Estado. Creo que también siempre habrá intereses políticos, no solo a nivel micro, en mi propio Estado, siempre nos mueve eso, porque incluso en la Unión Europea, en el Consejo, también están los políticos, los presidentes de gobierno, y también va a haber esa como manipulación de los votos. Eso pasa en su mundo y en el mío, pero también creo que es poco probable decirme que es que ahora no van a tener incentivos para mejorar, porque saben que siempre va a estar papá Unión Europea. Uno, ya ha explicado yo, Juan Carlos lo explicó y lo ha explicado también él, que hay unos filtros, es decir, no significa que ahora yo vaya y diga Unión Europea, dame, y Unión Europea va a ser sí, toma, encantado, y también creo que es poco probable que eso de repente haga que yo no quiera por ninguna manera mejorar cuando sabemos que es el motor para acercarme al futuro. ¿Cuál es lo que tenemos que demostrar y qué es lo que hacemos nosotras? Nosotros hablamos de que hay un problema, que es el euroescepticismo. Es un problema que tenemos que tener ya, y es la métrica de este debate. Que me diga el que yo tengo que demostrar que Andalucía va a mejorar, no es cierto. Yo lo que tengo que decir es por qué tengo que cambiar el status quo. Nuestra carga de la prueba es el status quo actual, que existe este tipo de fondos. Ellos me tienen que defender que tenemos que quitarlo y que quitarlo va a traer muchísimos beneficios y va a dar soluciones a un problema que existe. ¿Por qué? Explicamos los mecanismos y por qué ganamos. Porque nosotros somos, ¿por qué demostramos que uno, esto va a dar, o va a intentar, sobre todo es el matiz que hay que dar una muchísima mayor eficiencia, pero sobre todo por el sentimiento que genera en los estados. Pero antes de pasar, sí, dime. ¿Hay alguna clase de auditoría o control sobre el efecto que estos fondos producen en los proyectos para los que se aportan? Vale, creo que eso, que además es bastante preciso, no es relevante. ¿Por qué? Es decir, uno, creo que como ya hay un filtro, tú sabes a lo que estás dispuesto cuando pasa este filtro. Tú ya sabes que puede que no sea ineficiente. Pero sobre todo, esto no es lo relevante de este debate. Lo relevante de este debate no es decir esto va a ser súper guay porque va a traer muchísimas mejoras. No es realista, estos fondos ya existen y puede que existan ciertas ineficiencias como el puente de Talavera. Lo importante es el sentimiento que va a generar en los propios estados. Dos puntos de análisis. Voy a pasar al primero. ¿Qué sentimiento genera? Yo te lo introducía, Berta, el euroescepticismo. ¿Por qué existe, por qué ha surgido el euroescepticismo? Dos principales motivos. Uno, el sentimiento que tienen los estados dentro de la Unión Europea. Sienten primero que hay algo que les pertenece y la Unión Europea no les está dando, y sobre todo sienten que la Unión Europea no sabe pensar completamente en sus intereses, o hay una cesión de soberanía que no quieren dar simplemente porque no es igual de eficiente. Véase, Noruega no quiere conceder las competencias pesqueras que son exclusivas de la Unión Europea porque cree que lo que van a hacer es privar de su soberanía y de privilegios que tienen ellos mismos. Pero también porque a día de hoy existe el euroescepticismo. Por el auge de los populismos que está viendo y cómo se generan unas inercias en las que un argumento o un pequeño error ineficiente lo utilizan como argumento para completamente deslegitimar el engranaje tan complejo por el que funciona la Unión Europea con un sistema perfecto, casi perfecto, de equilibrio entre las distintas instituciones. ¿Por qué es importante este fondo? Por varios motivos, pero sobre todo porque palia este sentimiento que yo tengo. Uno,
es una manera en la que el Estado percibe de manera directa la Unión Europea. Cuando a mí me dan dinero, yo digo, estoy materializando la ventaja de estar dentro de la Unión Europea. ¿Qué ocurre muchas veces? Que me dicen que la Unión Europea es súper ineficiente porque no me da nada. Eso es mentira. Lo que pasa es que la Unión Europea muchas veces está a un nivel mucho más macro y nos ayudan a un nivel que el ciudadano o incluso una concejalía no puede llegar a percibir. De esta manera yo le doy dinero, que eso es algo que al individuo y incluso al Estado le viene muy bien porque dice, vale, me está materializando, tengo algo directo con lo que yo puedo manejar. También, ¿por qué? Porque estamos viendo que ahora la Unión Europea sí piensa en mí, pero no solo piensa en mí porque le intereso, porque soy Alemania, no solo piensa en mí porque sabe que soy Inglaterra y no quiero que me vaya, piensa incluso en mis zonas rurales, piensa en lo peor que tengo en mi estado y va a intentar ayudarme y va a intentar que avancemos con mayor o menor ineficiencia. La intención y el sentimiento sigue ahí. Pero sobre todo, ¿y por qué es importante y por qué choca con el paternalismo que nos dicen ellos? Porque me dan un margen de soberanía. ¿En qué momento es paternalista que yo confíe en ti? El paternalismo surge cuando yo creo que tú no tienes la suficiente madurez ni la suficiente experiencia o eficiencia para gestionar los recursos. Justamente nuestra medida que habla con su gran problema. No somos paternalistas, confiamos en ellos, le damos unas vías para que decidan sobre lo suyo. En este punto me dicen, no, es que van a decidir mal. Incluso decidiendo mal, esto es algo con lo que cuenta la Unión Europea. La Unión Europea no es tonta. Sabe que puede que se hace margen de error, pero decide arriesgar y decide que pase ese filtro porque cree que es lo adecuado y que le merece la pena. ¿Por qué es súper importante? No te doy el punto, ¿por qué? De momento. ¿Por qué es súper importante esto? Porque aumentamos o reducimos ese sentimiento de poca pertenencia a esta Unión Europea. Yo lo que estoy dando es argumentos para que ahora confíen en mí y me legitimen en mi existencia. ¿Eso por qué es importante? Porque en su mundo yo lo que estoy haciendo es darle una razón. Si ahora quitan los fondos, yo le estoy dando una razón para que sigan atacándome. En un momento convulso, si yo quito los fondos, lo que estoy haciendo es decirle, toma, tengo un argumento para que digas que yo no sirvo para nada y que yo no pienso en ti. En nuestro mundo lo que seguimos haciendo es al menos intentar legitimar que nosotros existamos, intentar legitimar que pensamos en ustedes y que por tanto debemos seguir existiendo y paliar este sentimiento que va a petar con la Unión Europea. Pero sobre todo, ¿por qué? El tema de la eficiencia e ineficiencia es algo que se ha discutido mucho. ¿Qué existe a día de hoy que se achaca mucho? Existen diferencias, ¿no? En la famosa Europa de las dos marchas. ¿Qué pasa o cómo se toman las decisiones en la Unión Europea? Se toman de manera colectiva, ¿no? Eso hace que muchas decisiones no salgan adelante. ¿Por qué? Porque un Estado no está de acuerdo con los valores que comulga, porque evidentemente no la pueden aplicar. ¿Qué pasa entonces? Que surge la cooperación reforzada, que es cuando un Estado mínimo de 9 pueden aliarse y llevar a cabo una medida. ¿Esto por qué es relevante? Porque lo que hace es que existe un mecanismo para que haya una diferencia entre los avances de los distintos Estados. ¿Esto qué hace cuando se aumenta la diferencia? Que yo legitimo al poderoso para que ataque al pequeño y que diga, yo no quiero estar en la Unión Europea, porque lo que hacen es perder muchísima riqueza. Me están como robando, es como el argumento muy utilizado en este debate que está generando ahora, no digo aquí, sino a nivel en la Unión Europea. Me están robando y yo no quiero estar en la Unión Europea, prefiero salirme. ¿Por qué nuestro mecanismo es súper interesante? Porque ahora lo que hacemos es que se vote y que pase un filtro y que al final esos estados poderosos que sienten que la Unión Europea, en plan Dios todopoderoso, les roba y les quita todo, ellos pueden decidir, no quiero invertir en ese tipo de proyectos, yo no quiero que se destine a esta zona rural en concreto, yo al menos el poderoso tiene mucho margen de actuación, lo que es un sentimiento con mucho mayor poder. Pero sobre todo porque al menos en nuestro mundo intentamos acabar con las diferencias, intentamos que estas diferencias que provocan una profunda ineficiencia se palien. Al menos nosotros intentamos legitimarnos, intentamos mostrar una intencionalidad. Incluso cuando es ineficiente, nosotros lo que estamos haciendo es pensar en ello. Decir, oye, mira, nosotros los creamos para que se genere una integración. Nosotros los hemos creado para que caminemos en un mismo sentido y al final acabemos dando un mismo nivel. Yo al menos en mi mundo cumplo con mi deber normal, cumplo con mi intencionalidad y al final me da mucho más legitimidad en última instancia. ¿Por qué en la comparativa ganamos nosotros? Porque damos mecanismos a largo plazo. Somos los que estamos generando unas bases para que en última instancia, incluso cuando todo esto cambie, incluso cuando soy ineficiente, sobreviva nuestro sentimiento de pertenencia, nuestro sentimiento de legitimidad. Explicamos los mecanismos por los que esto surge y además explicamos por qué el primer gobierno no ha respondido a la pregunta. Muchas gracias. Estimados jueces, vamos a explicar por qué esto es extremadamente ineficiente y les vamos a traer el mecanismo de por qué de verdad sucede así. Vamos a explicar por qué esto también es extremadamente contraproducente para los intereses geoestratégicos de la Unión Europea. Pero antes, un par de explicaciones. Noten cómo todos los beneficios que nos iba a dar oposición suceden mucho más en nuestro mundo con las alternativas que vamos a traer. La Unión Europea recibe ingresos pues, por IVA, por un porcentaje de la renta nacional o por la política aduanera. Es decir, tiene ingresos, pero no es como un Estado que tiene muchos más ingresos y mucho más dinero. La Unión Europea, por lo tanto, al tener esos recursos más limitados, tiene que saber cómo utilizarlos de manera eficiente. Esa es la importancia, el primer argumento que les vamos a traer, donde vamos a hablar de la especial ineficiencia de todo esto. Y es que aquí la clave que no ha salido es que es un fondo perdido. Cuando es un fondo perdido, significa que tú no tienes que devolver el dinero como país o como zona económica que recibe la ayuda de los FEDER.
Comparemos esto con una situación de préstamo en la que sí tengo que devolver el dinero, además tengo que devolverlo con un interés, es decir, con un añadido a ese dinero. Eso implica que el proyecto en el que tengo que gastar el dinero de los FEDER tiene que tener suficiente rentabilidad como para poder tener ese añadido de valor económico para poder devolver ese dinero al Estado o a la Unión Europea en el caso de que me lo haya dado. Es decir, tengo más incentivos para crear riqueza con el proyecto que estoy haciendo. Y por mucho que nos diga Juncal, que es cierto que tienes que presentar un proyecto, que no es que te lo dan porque te lo dan, pero incluso en el mundo en el que funciona esto de esta manera, yo puedo crear un proyecto que simplemente me cubra los costes o no me vaya a generar más gastos después de utilizar los FEDER. Sin embargo, si estoy con un sistema de préstamo donde tengo que devolver un incentivo adicional, sí que tengo un incentivo de crear una estructura mucho más rentable, una infraestructura mucho más rentable, que de verdad cree crecimiento económico y de verdad cree riqueza a largo y a corto plazo, de tal manera que yo pueda devolver este préstamo. Es decir, tengo muchísimos más incentivos para hacer un proyecto que sea muchísimo más rentable que si no lo tengo que hacer. Y es que tenemos que entender que el FEDER, el objetivo del FEDER, no es que se dé hasta el infinito. El FEDER tiene el objetivo de acabar en algún momento y que llegue un momento en el que sea necesario. Para que llegue ese momento, implica que esa zona económica sea desarrollada. ¿Qué pasa? Que cuando yo simplemente dependo de un FEDER y no tengo el incentivo en el que tendría, por ejemplo, si estuviese recibiendo un préstamo de crear infraestructuras con riqueza, jamás voy a generar ese crecimiento económico para cumplir el objetivo del FEDER, que es dejar de que me llegue dinero para poder estar al mismo nivel que el resto de las zonas económicas de Europa. Es decir, el FEDER, por su propia estructura, como está pensado, se pega un tiro en su propio objetivo al no crear ese incentivo de crear crecimiento económico, por mucho que tengas que presentar un proyecto planteado ya lo que esté bien estructurado. Si en vez de esto lo que hago es utilizar un préstamo, creo incentivos a que ese proyecto no simplemente cubra los costes o esté bien presentado o sea sensato, sino también creo incentivo a que cree crecimiento económico. Entonces, por lo tanto, sí cumple el objetivo que no cumple el FEDER, que es crear crecimiento económico en la zona de tal manera que esté al mismo nivel del resto de Europa y pueda entonces ser competitivo y deje de necesitar este tipo de las ayudas. Precisamente porque son fondos limitados y es especialmente importante, como no tiene tanto dinero la Unión Europea en comparación a otros países, que esto sea la manera más eficiente posible, todo el dinero de los FEDER, porque no lo hacemos en préstamos. Además, da préstamo con mucho dinero para que pueda hacer crecimiento económico y para que pueda hacer proyectos rentables. Esto es tan sencillo como para utilizarlo de esa manera y perdemos ese problema. Pero no es que sean ineficientes simplemente por cómo está estructurado y por el hecho de que hace que dependas algo que no te quede incentivo, también son eficientes por cómo están organizados y de dónde salen los FEDER. Y es que los FEDER salen de los presupuestos de la Unión Europea, donde hay una partida que se dedica a los FEDER. Estos presupuestos son de manera anual. ¿Qué implica esto? Y cuando lo estoy haciendo, pues los hago más o menos como los presupuestos generales del Estado, basado en lo que ha pasado en los años anteriores y el dinero que he necesitado en años anteriores. Esto implica que si yo creo una partida para los FEDER en función a lo que he necesitado el año pasado en los presupuestos generales, en los presupuestos de la Unión Europea, ese sistema es extremadamente ineficiente porque tengo una cantidad de dinero inmovilizado. Esto implica que quizás puedo tener muchos proyectos buenos y como tengo ese dinero inmovilizado en función del año pasado, pues no le puedo dar tanto dinero a cada proyecto, o que tengo pocos proyectos o proyectos malos. Que esto implica dos cosas: o que doy dinero a proyectos malos, o que no utilizo ese dinero y estoy perdiendo ese dinero que podría utilizar en cosas muchísimo más rentables. Esperante, alta. Vale, pero si te das cuenta que incluso comparado tu caso en el que es súper ineficiente, ahora a la Unión Europea le interesa acabar con ese sentimiento de no pertenecer y ya siquiera a largo plazo acabar con todos los fondos. Vale, pero o sea, podemos entender que si yo utilizo cosas efectivas que crean crecimiento, como por ejemplo unos préstamos, también estoy acabando con todo esto. Es todo esto obviando que el euroescepticismo parece que parte únicamente del hecho de que tengo que darle ayuda a zonas económicas no desarrolladas y no otras cosas como por ejemplo, no sé, independencia política o asuntos de inmigración. O sea, obvian todo el asunto del euroescepticismo y se centran en una cosa que no han explicado nunca porque es tan importante. Pasamos al segundo punto extremadamente relevante, que también responde a todo lo que nos venía diciendo la oposición, de por qué esto es extremadamente contraproducente para los intereses geoestratégicos de la Unión Europea en comparación a la competencia estratégica con China, y eso es extremadamente relevante. ¿Qué pasa con China? Tienes un país que, a diferencia de la Unión Europea, es un Estado, tiene mucho más dinero, es mucho más fácil que lo utilice porque no tiene que pasar por tantos controles y por tantos procesos como tiene que pasar la Unión Europea, mientras la Unión Europea, que es mucho más complicado que invertir dinero y además tiene menos dinero. ¿Qué está haciendo China? China está haciendo una gran inversión en la Unión Europea, tanto directamente o mediante estructuras como el Asian Infrastructure Investment Bank. Es decir, estas cosas los hacen sectores muy productivos. Un buen ejemplo son los megapuertos en Grecia, donde China está invirtiendo un montón de dinero y hace que estos sectores sean muy ricos, y entonces que la riqueza de países como Grecia depende en gran medida de la inversión china. Esto es extremadamente relevante porque la Unión Europea viene en un momento de gran crisis de legitimidad. Gran parte de la legitimidad de la Unión Europea parte de que ha conseguido el estado del bienestar y que ha conseguido crecimiento económico. ¿Qué sucede cuando, no digo todo, pero sí un porcentaje razonable de ese crecimiento económico depende de la inversión que te quiera hacer o no te quiera hacer China? Lo que pasa es que al final la Unión Europea está perdiendo soberanía porque su legitimidad de crecimiento económico en zonas como, por ejemplo, muy importantes donde se pone en gran duda, como puede ser el caso de los megapuertos en Grecia, dependa de la inversión china. Es decir, que está amenazando directamente esa legitimidad y esa soberanía de la Unión Europea. No me da tiempo, lo siento. Comparemos entonces los dos escenarios.
tenemos la Unión Europea con poco dinero, invirtiendo en cosas no productivas como los FEDER, porque no crean ese incentivo de riqueza, y China con mucho más dinero invirtiendo en sectores productivos que sí crean riqueza y sí crean legitimidad. La Unión Europea tiene que competir con China en este sentido de la manera más inteligente posible para poder ganar la batalla de legitimidad y que sí se pueda colgar la medallita de soy yo el que está creando crecimiento económico, soy yo el que está haciendo que estés bien dentro de la Unión Europea, no es simplemente y no estoy dependiendo simplemente de los chicos. Para eso lo tiene que hacer de una manera mucho más inteligente y tiene que aprovechar pues los mecanismos y la ventaja comparativa que tiene la Unión Europea. Porque es verdad que a lo mejor no va a tener más dinero, pero sí tiene ventaja comparativa en el sentido de que tiene más control sobre la legislación y que puede hacer cosas como, por ejemplo, utilizar ese dinero para invertirlo en cosas, por ejemplo, energía, independencia energética, y hacer cosas como, por ejemplo, invertir en energía nuclear, ya que tiene, pues, no solo un montón de centrales ya construidas, no solo tiene el know-how en Francia, no solo tiene aliados que le pueden dar los materiales, sino que también tiene, pues, toda una infraestructura controlada que puede hacer que invertir en este tipo de energías y que a lo mejor tener esa ventaja comparativa en cuanto a otras regiones y que sí esa energía, pues, cree independencia, cree crecimiento económico y que pueda tener legitimidad una vez más a la Unión Europea. O, por ejemplo, utilizar el poder legislativo que tiene la Unión Europea para controlar y limitar la inversión extranjera en estos lugares y utilizar todo el dinero que está utilizando los FEDER para utilizando en préstamos en a lo mejor megapuertos o mega infraestructuras que sí van a crear crecimiento económico, que además van a crear mucho más incentivo porque van a tener que devolver eso y además van a recuperar la legitimidad de la Unión Europea que está en crisis y va a volver a verse la Unión Europea, no digo que 100%, pero por lo menos pueda acercarnos al objetivo de que se pueda ver una vez más como una cosa rentable, como una cosa que funcione y que por lo tanto recupera esa legitimidad de la Unión Europea como ente que crea crecimiento y que crea mucho más crecimiento económico y por lo tanto vuelve a la legitimidad que estaba perdiendo en este momento de crisis. No solo es ineficiente, sino además extremadamente contraproducente para nuestros intereses geoestratégicos. Muchas gracias. Creo que la clave reside en entender que la Unión Europea es también una unión económica donde se quiere el crecimiento conjunto de todos los países que forman parte de esta Unión Europea, es decir, de esos todavía 28 países. Ahí la clave y el mecanismo a través del cual conseguimos precisamente este crecimiento económico en muchos de los diferentes países es gracias precisamente a los fondos FEDER. Vamos a hacer algo que en este debate todavía nunca se ha hecho y es entender por qué los fondos FEDER son precisamente el mecanismo a través del cual la Unión Europea garantiza su posición geoestratégica en el mundo. 2 puntos, por qué a través de propiamente los fondos FEDER yo consigo internamente esta posición geoestratégica, por qué la consigo también a nivel externo. A nivel interno. Miren, uno de los pilares fundamentales a través de los cuales se gestiona hoy en día la Unión Europea es precisamente el mercado común y esa libre circulación de bienes, capitales, de personas, etcétera. El punto fundamental es que para que esa libre circulación repercuta en todos los países, reside en que todos los países tengan la capacidad suficiente para comerciar. Y aquí vamos a explicar una pequeña cosa que es fundamental. Gran parte de la dependencia de la balanza comercial que tienen los diferentes países miembros de la Unión Europea es de unos países dentro de la Unión Europea con otros, es decir, por ejemplo, de Alemania con Croacia, de España, por ejemplo, con Lituania y cualquier otro ejemplo que quieran entender, porque precisamente se fundamentan en gran parte por esa libre circulación de bienes que no tienen unos aranceles y por lo tanto me es muy fácil exportar a otro país que es miembro de la Unión Europea. Pero para que los otros países tengan esa capacidad propiamente de dar una compra de bienes, tienen que tener una capacidad económica para poder comprar estos bienes. ¿Por qué los FEDER aquí me funcionan como mecanismo a través del cual yo consigo precisamente garantizar este crecimiento económico? 2 motivos. Principalmente los FEDER tenemos que entender que muchas veces se invierten en fondo perdido porque se invierten en cuestiones que muchas veces los estados no tienen la capacidad suficiente de financiar porque son inversiones muy grandes. Cuando Felipe González entra en la Unión Europea y España necesita generar una verdadera red de carreteras fundamentales para que España pueda aumentar su comercio y esa capacidad exportadora al resto de países de la Unión Europea, se necesita hacer una brutal inversión por la cual España no tiene en ese momento fondos de llevar a cabo. ¿Cómo conseguimos esa inversión? Gracias a la Unión Europea, que nos mete una gran cantidad de fondos a través de los FEDER. Son un fondo perdido, pero posteriormente España consiguió crecer en un brutal nivel su PIB gracias a esa inversión, porque son inversiones multiplicadoras. ¿Qué queremos decir con esto de una inversión multiplicadora? Básicamente, cuando tú inviertes en infraestructuras, que es la principal cantidad de veces en las cuales invierten los fondos FEDER, básicamente lo que ocurre es que este efecto multiplicador repercute en la siguiente forma. Miren, cuando hay una carretera, vale que solamente pasen 5 coches, pero son 5 coches que ya tienen la posibilidad de pasar, que sin un fondo FEDER ya no tienen la posibilidad de pasar. Cuando yo tengo un puerto en unas mejores condiciones de lo que lo tenía, yo consigo que, por ejemplo, entren barcos con una mayor capacidad de carga y que, por lo tanto, pueda exportar una mayor cantidad de mercancías al resto del mundo. Es decir, mi potencial exportador y mi potencial de intercambio económico crece. Cuando yo consigo que haya una mayor cantidad de propiamente este intercambio económico, lo que consigo es que entre una mayor cantidad de
reparte fondos en los diferentes estados y que por lo tanto yo como propiamente un estado de miembro de la Unión Europea aumente mi capacidad económica, mi PIB y mi crecimiento, porque esto entonces es como súper positivo para el conjunto de la Unión Europea. La clave reside en que realmente a la Unión Europea se fundamenta precisamente esa unión en el conjunto de los países. Puede ser que Alemania sea un país muy importante de todo el mundo, de toda la parte del globo, de todo el globo terráqueo, de forma independiente, pero la clave reside en que realmente su potencial económico y de crecimiento depende de que también Croacia y Lituania funcionen. Si Croacia y Lituania no están funcionando, posteriormente el problema está que Alemania no crece porque no tiene esa capacidad o no tiene un país dentro de sin aranceles al cual, por ejemplo, exportar. Si yo a través del FEDER consigo que, por ejemplo, Alemania, Lituania tengan una mayor capacidad de generar riqueza y que, por lo tanto, cuando yo consigo una mayor capacidad de generar riqueza porque consigo exportar una mayor cantidad de bienes, cantidad de elementos internos, consigo que yo como Estado tenga una mayor cantidad de fondos que también puedo destinar dentro de mi población, que es la que consume. Si, por ejemplo, la población de Croacia tiene esa capacidad en su dinero, en su bolsillo, de consumir bienes, por ejemplo, de Alemania, estamos consiguiendo que esa capacidad de aumento del consumo crezca en global dentro de la Unión Europea gracias a este fondo FEDER y, por lo tanto, a nivel interno para que la Unión Europea crezca en conjunto. El FEDER es el mecanismo a través del cual yo lo consigo. En el mundo de gobierno no tengo ese mecanismo a través del cual yo consigo crecer gracias a un efecto multiplicador de inversión directa en infraestructuras, a través del cual el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea consigan crecer. No hay un crecimiento geoestratégico a nivel interno que yo como Estado miembro de la Unión Europea necesito. Vamos a entender por qué a nivel externo también necesito los FEDER, clash directo con segundo gobierno. Creo que tienen un tremendo error. Cuando precisamente China con su política expansionista del One Road, One Belt lo que hace es una inversión directa en infraestructuras en el resto de países, precisamente que la Unión Europea se quede de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada, es decir, a China, oye, entra, venga, que no tengo ninguna clase de problema a mi país. Precisamente la Unión Europea también está invirtiendo en puertos, también ha invertido en carreteras, también ha invertido en trenes, que es lo mismo que está haciendo China. Es decir, lo que me propone literalmente segundo gobierno es que la Unión Europea se quede de brazos cruzados, que China consiga conseguir otro mercado más del cual todavía no estaba teniendo y que yo como Estado miembro de la Unión Europea pierda mi capacidad exportadora teniendo en cuenta que los bienes chinos son mucho más baratos que gran parte de los bienes propiamente europeos. Lo que ocurre es que por lo tanto estoy consiguiendo, lo único que generaría es incluso una desventaja competitiva de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea porque bienes mucho más baratos que en el mercado van a tener un precio mucho más barato que mis propios bienes y por lo tanto es más probable que las personas los consuman al ser mucho más baratos, cuenten con una ventaja competitiva porque yo he decidido eliminar los fondos FEDER. Si yo consigo unas buenas infraestructuras a nivel interno y por lo tanto evito que China tenga que hacer esas inversiones, me estoy consiguiendo garantizar precisamente mi propia posición geoestratégica con respecto a China. Pero es que esto no solamente aplica con respecto a China, también aplica con respecto a Rusia y los países miembros de la Unión Europea que son antiguas repúblicas soviéticas. Vamos a entender por qué Rusia en esos estados, dado que tienen una gran cantidad todavía de elementos nacionalistas y de continuación y de elementos culturales que les dependen y que todavía les vinculan en gran grado con esta serie de estados, tiene una serie de pretensiones porque sencillamente pertenece o entiende que son personas que todavía le dependen de él o que tienen una gran cantidad de vínculos y se sienten identificados con ellos. Rusia en esta serie de estados también realiza una gran cantidad de inversiones para intentar garantizar su propia posición geoestratégica, para seguir teniendo sus propios intereses dentro de esta zona porque son personas con las cuales comparte una serie de intereses y una serie de vínculos. Precisamente la forma de competir con Rusia y de hacer ver a través para la ciudadanía ese mundo de no solamente tienes la posibilidad de ir con los intereses de Rusia que sufre una serie de, por ejemplo, vulneraciones de derechos humanos, sino que también puedes venirte con la Unión Europea que, por ejemplo, defendemos una serie de valores con respecto a los derechos humanos, es a través de unos fondos de mecanismos FEDER que a mí me permitan ver cómo la Unión Europea también se preocupa por mí y quiere que como en conjunto estemos creciendo. Porque propiamente cuando, por ejemplo, se realiza una inversión de FEDER, se ponen esta obra se está haciendo gracias a fondos FEDER, o se pone una plaquita de esto, se ha construido gracias a los fondos FEDER y por lo tanto hay un mecanismo visual a través del cual yo sé que este determinado puente se ha construido gracias a través de estos fondos FEDER y no gracias a esa inversión rusa y por lo tanto la Unión Europea sí que está preocupándose por mí y está teniendo un interés en mi zona y consigo competir con los propios intereses. Rusia, no sé qué va a pasar, pero si no haga con las semifinales, último torneo como UAM, no podría ser mejor torneo ni con mejor persona. El
turno de Juncal ha sido un turno muy inteligente porque ha intentado traernos una serie de mecanismos muy complejos que nos hacen creer a todos que ha demostrado algo. Vamos a analizar por qué no ha demostrado absolutamente nada. Lo segundo que hace es intentar decir que Luis ha dicho que la Unión Europea se tiene que quedar de manos cruzadas, y Luis ha explicado en un punto entero cuáles son las alternativas, como los préstamos, que también es una forma de inversión, cuáles son las alternativas en infraestructuras, te ha explicado las energías renovables y de la energía nuclear y por qué eso es una buena inversión para la Unión Europea. Ridiculizar un argumento, insisto, no es refutarlo. Lo primero es lo del mercado común, y dicen que es importante que todos los países tengan forma de comerciar y que el objetivo de la Unión Europea es el crecimiento económico. Esto, entienda que no es completa, es completamente no excluyente de nuestro mundo. Todos los mecanismos que ha explicado Juncal, de por qué estas ayudas ayudan mucho a determinadas zonas, por qué estas zonas se tienen que desarrollar, por qué es importante que se desarrollen, pasa mejor con un préstamo, porque invertimos en los proyectos que son eficientes. Juncal nunca nos explica por qué tienen que ser a fondo perdido. Juncal nunca explica la unicidad de que sean a fondo perdido en contra de que tú tengas que pagar un tipo de interés. Existen ejemplos en el mundo, como el Grameen Bank, que ha coadyuvado el desarrollo económico de países como India o de países como Brasil, en las cuales el tipo de interés es muy bajo. Son préstamos al desarrollo que tienen tipos de interés muy bajo. Ya te lo explica Luis. O sea, existe una posibilidad de hacer las mismas inversiones y de coadyuvar el mismo desarrollo sin que sea a fondo perdido. El problema de que sea a fondo perdido es que yo no tengo ningún incentivo en que haya una rentabilidad de la inversión. Nos intenta hablar del efecto multiplicador y pone un ejemplo bastante desafortunado de una carretera con 5 coches. Probablemente por una carretera por la que vayan a pasar 5 coches no sea la prioridad de inversión, ¿verdad? Quizá la prioridad de inversión sea una carretera por la que podrían pasar 30 coches. Quizá una prioridad de inversión sería una central nuclear que dé independencia energética a la Unión Europea. El problema es que si tuviéramos dinero para dárselo a todo el mundo, sería perfecto y el desarrollo de la Unión Europea sería ideal. Lo que Luis te demuestra es que los recursos son limitados y que lo que la Unión Europea tiene que hacer es alocar esos recursos de la manera más eficiente posible. Porque la Unión Europea está amenazada por agentes externos y tiene que combatir a esos agentes externos. El problema, y te lo explica Luis desde el principio, es que China está invirtiendo a caballo ganador, porque está invirtiendo a las inversiones que le dan una rentabilidad. La Unión Europea está invirtiendo a caballo perdedor porque está regalando dinero a proyectos sin controlar si son ni siquiera eficientes o no lo son. Y es un punto que ya le hago a cámara alta, que ya conceden porque no hay ninguna clase de auditoría o de control de los resultados de la inversión. Y esto es un problema muy importante, porque si la Unión Europea está tirando su dinero y haciendo inversiones estratégicamente poco acertadas, está perdiendo precisamente el área de influencia con China. ¿Vale? Otro que nos habla a nivel externo, nos hablan del problema de Rusia y de los nacionalismos, una refutación que también vale para el euroescepticismo de cámara alta. Esto, entiendan jueces, que es un salto lógico brutal. Vamos a ver. Que haya euroescepticismo en Francia, que la gente vote a Marine Le Pen, perdón, me estoy equivocando, que haya euroescepticismo en Hungría o que la gente vote a Orbán, ¿qué tiene que ver con la percepción que la gente en Hungría tenga de que le da dinero a la Unión Europea? Lo percibirán los que presentan el proyecto. Nunca me explican por qué que una persona que presenta un proyecto y recibe dinero de la Unión Europea genera en que la población en su conjunto perciba que la Unión Europea le está dando dinero. Eso es un salto lógico brutal. Los países del este de la Unión Europea no perciben que se les esté dando dinero a proyectos porque no saben a quién les están dando el dinero. Eso es un desconocimiento que el conjunto de la población que vota tiene totalmente. Es un salto lógico brutal. Nunca se impacta ese argumento queda completamente fuera. Vamos a ver qué ha hecho Cámara Alta de Oposición. Venga, Guille. ¿Por qué el Santander no invierte en construir el IES Tordesillas 2? Bien, porque probablemente el Santander tenga otras inversiones que son más rentables para él. Lo que estamos diciendo es que la Unión Europea invierta en las que son más rentables para un tipo de interés reducido para que permita el desarrollo. Existen préstamos al desarrollo. Lo que estamos diciendo es que un préstamo al desarrollo con un tipo de interés reducido en los proyectos que dan más rentabilidad para la Unión Europea, que son más acuciantes o que suponen, como los megapuertos de los que te habla Luis Belfuz, puntos estratégicos e interesantes en los que hay que competir contra la inversión china, es mucho más eficiente que regalar dinero a zonas y proyectos en los que no sabemos qué va a pasar con ese dinero. Lo primero de lo que nos habla Cámara Alta de Oposición, hace una caracterización de cómo es necesario un avance equilibrado, y ya lo hablábamos y ya se lo introducía en un punto de información. Integración no quiere decir homogeneidad, ¿vale? No es necesario construir que todos los países crezcan al mismo ritmo o que todos los países tengan las mismas variables macroeconómicas. Estados Unidos es un país integrado y he puesto dos ejemplos. El ejemplo de Estados Unidos y de China para que vean que no me quedo solo con una economía. Son dos países en los que hay zonas económicas muy diversas y aún así son países integrados. ¿Qué quiere decir esto? Si el objetivo de la Unión Europea es la integración, esa integración se consigue permitiendo una confianza en la Unión Europea, y esa confianza en la Unión Europea es cuando la alejo de las influencias extranjeras como China o como Rusia. Y como lo consigo con una inversión más eficiente. Entiendan el mecanismo de todo esto.
Entonces, esto es completamente ilógico, porque yo no necesito que toda la Unión Europea sea exactamente igual para que esté integrada. La integración se consigue a través de otras muchas cosas, y lo vemos con dos ejemplos. Y después nos dicen lo del euroescepticismo y que yo percibo que no recibo nada de la Unión Europea. Es exactamente la misma refutación. Nunca hay una explicación de la conexión lógica en que desde que determinadas zonas reciban dinero y el conjunto de la población sepa que se está recibiendo este dinero. Pero es que además el euroescepticismo no tiene una causa económica, tiene una causa precisamente nacionalista, tiene una causa de reivindicación de orgullo nacional y tiene otras causas múltiples y diversas. Si escuchamos lo que Víctor Orbán dice o por qué Víctor Orbán ganó las elecciones, nunca habla del dinero de la Unión Europea. De lo que habla es de los inmigrantes, de lo que habla es de la cesión de competencias y todas estas cosas. ¿Es esto narrativa la que hay que atajar y no la narrativa del dinero? Lo siento decir, no tengo tiempo para darte el punto. Y nos dicen que la eficiencia porque no va siempre a la misma velocidad. Y hay una cosa que hay que entender muy claro en este punto. Y es que no todos los países tienen que ir a la misma velocidad. De hecho, en una zona económica es adecuado que países vayan a una velocidad y otros países vayan a otra velocidad. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es un entorno económico bueno, es un entorno donde hay posibilidades de inversión, y esto solo ocurre cuando hay países que pueden invertir, o sea, países que tienen excedente de dinero, y países que pueden recibir inversión, o sea, países que son deficitarios de inversión. Y esto solo ocurre cuando una Unión Europea es diversa y hay oportunidades de inversión, y hay oportunidades de crecimiento, y hay países diversos. No necesitamos un espacio homogéneo, y de hecho es contraproducente tener un espacio homogéneo. ¿Por qué hemos ganado este debate? Por dos puntos. Primero, porque explicamos la ineficiencia de que sean precisamente fondos perdidos, un dinero inmovilizado que no tiene en cuenta cuando tengo proyectos atractivos para invertir o cuando no tengo proyectos atractivos para invertir, que además no generan ningún incentivo por parte de las personas a las que presto el dinero para hacer proyectos eficientes, buenos proyectos que produzcan una rentabilidad, o proyectos prioritarios, porque el dinero no es ilimitado. Y esto solo te lo explica Luis, y te lo impacta Luis con todos los mecanismos atingentes a este debate. Y después te explica el tema de la influencia China o Rusia, me da lo mismo porque aplica para los dos, y de cómo China y Rusia están invirtiendo a caballo ganador, nosotros estamos invirtiendo a caballo perdedor, y esto genera una diferencia en la que China saca una rentabilidad a su dinero y puede seguir invirtiendo, y la Unión Europea no saca ninguna rentabilidad a su dinero y está perdiendo esa batalla de influencia, porque la influencia por el dinero es invertir en las zonas estratégicas e invertir en las zonas que dan una rentabilidad. Así es como yo consigo tener el control del estado de bienestar, y no hay nada peor para una Unión Europea que su estado de bienestar dependa de China. Muchas gracias. Empezamos juntos y acabamos juntos, con calma, vamos por ello. Hay una manera tremendamente sencilla de ganar este debate, y es enunciar que gobierno... Es decir, creo que sabéis un montón de este tema, pero no lo habéis enfocado nada bien, porque hay fallos fundamentales en las premisas de todos los casos. Concretamente, bajo gobierno, las inversiones no son rentables, las inversiones rentables son guays, me dan incluso capacidad e independencia económica. Al parecer, a la Unión Europea lo que más le interesa es conseguir la rentabilidad en las inversiones. Premisa nunca explicada. B, al parecer, la única manera de obtener rentabilidad es a través de las inversiones que ellos te dicen. Premisa nunca explicada, y que Juncal dice explícitamente, porque, por ejemplo, con las cuestiones de las carreteras de Felipe González en los años 80, sí se obtienen rentabilidades que son a lo mejor a 30, 40 o incluso 50 años, pero que son fundamentales para el desarrollo de la Unión Europea. Tercera premisa que te dicen, y que en realidad tampoco tiene más puntos, ¿no?, en este debate, ¿no?, y es que a la hora de la verdad hay inversiones que son como super guays y otras que no lo son tal. Lo que nosotros decimos es, incluso las inversiones que no son rentables, e incluso los escenarios que no son rentables, hay inversiones que hay que hacer. La cuestión es muy sencilla. El Santander nunca debe invertir en el IES Tordesillas 2, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien necesita unos fondos regionales que sean a fondo perdido para poder invertir en todo eso. Juncal lo que te dice es, todo eso te da una rentabilidad a largo plazo, aunque solo sea por la gente que se forma en ese colegio y no tiene que andar 50 kilómetros porque es el próximo colegio que está, porque está en zonas urbanas o está en una zona de Bratislava que está complicada, ¿no? Lo que te dice es, hay necesidad de fondos perdidos, incluso en algunos casos. Pero cuarta premisa errónea, el hecho de ser fondo perdido hace que sea no rentable, ¿no? O sea, si se fijan en la argumentación de bajo gobierno, al parecer los FEDER es como una cosa que es como comer tirando como las cosas estas por el cuarto de baño, ¿no? Como coge un muelle y lo tira por el retrete, la Unión Europea coge billetes y los tira por el retrete, por los FEDER, es poco menos el caso, ¿no? Yo creo que esto no es así, ¿no? Incluso si son inversiones a fondo perdido, hay ocasiones en las que va a ser a fondo perdido, pero muchas veces va a ser rentable de otras maneras y no hay ningún problema. La cuestión es, si quieres que ese dinero te devuelva en concepto de intereses, que es lo que ellos te dicen, el dinero siempre tiene que volver en concepto de intereses porque es la manera de medir la rentabilidad. Lo que Juncal dice, no, hay muchas otras maneras que son más necesarias incluso que vía a través de los intereses, a través de la inversión y de permitir fomentar el desarrollo en regiones que en general están complicadas, y para eso son los fondos de desarrollo regional, ¿vale? No son fondos de tirar dinero por el retrete. Esto es muy importante, ¿no? Porque
aun aceptando que creo que el segundo gobierno tiene razón en algunos puntos, en su mayoría hay una falta de caracterización y sobre todo de comprensión de cuál es la lógica a partir de la cual se mueve la Unión Europea. O sea, esto no es de yo soy China y me tengo unos fondos regionales, no, es soy la Unión Europea y si están bien o no mis fondos regionales. Y para eso hay que entender cuál es la lógica de la Unión Europea. Asumen que la Unión Europea es el Santander, pero no es así. La Unión Europea necesita de todo eso. La lógica de por qué necesita todo eso viene del turno de Juncal cuando te dice de cómo eres capaz de conseguir la independencia económica de otras regiones, fomentando su desarrollo y de este modo consiguiendo el desarrollo de todas las regiones a su alrededor, de que puedan competir entre ellas y que puedan comerciar entre ellas, porque el comercio de la Unión Europea es fundamentalmente interior en su mayoría y necesito que la gente tenga dinero para que compre mis productos y cuanto más dinero tengan, más productos me comprarán y así ganamos todos. Y por eso necesito todo esto y que se desarrolle en otras regiones, incluso aunque sea fondo perdido al principio, en general los fondos, ¿vale?, tienden a ir a lo grande. O sea, creo que en general el gobierno ha ido a decir que los fondos no sirven para absolutamente nada. Creo que no es ser honesto con el debate y con la propia realidad de lo que han sido los fondos de desarrollo regional en la Unión Europea. A partir de ahí, el primer punto del que te habla el segundo gobierno es fundamentalmente eso, de que los fondos son ineficientes, que al parecer no hay control, que en general, no sé si se realizarán auditorías, pero memorias siempre hay que presentar por este tipo de proyectos, ¿no? O sea, tampoco entiendo la premisa de nadie sabe de qué va todo esto, la gente tira el dinero, nadie sabe si una inversión ha sido buena, ha sido mala o qué ha ocurrido, ¿no? O sea, parece que esto es un monstruo burocrático sin sentido, que no es tan complicado, no es tan... En general la Unión Europea es un monstruo burocrático, ¿no? Pero no de la manera en la que ellos te dicen específicamente. Y en el segundo punto lo que te dicen es, mira, China, ¿no? China está invirtiendo en megapuertos y son súper inteligentes, ¿no? Creo que incluso la lógica de por qué la Unión Europea no actúa así, que es la premisa de la que depende todo su caso, ¿no?, de que la Unión Europea debería ser así, incluso en el caso de China de los megapuertos ya está refutada, pero Juncal te habla específicamente de cómo China, a través del One Belt One Road, una de las cosas en las que está invirtiendo es en carreteras. ¿Dónde? En Europa del Este. Es decir, en lo que también tratan de invertir los fondos europeos de desarrollo regional. ¿Por qué? Porque saben que el efecto multiplicador es grande y la manera a partir de la cual utiliza China toda esta influencia es exigiendo préstamos con intereses para así obtener un poder negociador porque ahora me debes dinero. Lo que te dice Juncal es, dalo a fondo perdido, que lo están haciendo exactamente igual China con su influencia y al menos A, eres tú quien está dando el dinero, B, consigues que no dependan de los préstamos e intereses, que esa es la parte fundamental de la deuda que tendrían con China para obtener la independencia de esos sitios y de esas regiones. Y aquí Zarza hace una refutación rara, ¿no? Porque dice, ¿cómo va a saber la gente que la gente no sabe, ¿no?, de quiénes son los fondos? Y es una refutación súper sencilla, ¿vale? Lo ponen en el cartel, o sea, mirad, o sea, los cartelitos de las inversiones te viene siempre en plan FEDER con el cartelito de Unión Europea, o sea, no es tan complicado. Creo que en general la gente sabe leer, los que no saben leer saben reconocer la bandera de la Unión Europea, ¿vale? O sea, en general creo que es una refutación bastante pobre a todo el caso que te trae Juncal. Así que cuando Zarza nos dice, Juncal nos explica por qué tienes que ser a fondo perdido, sí, y te pone ejemplos concretos de por qué necesitabas inversiones súper grandes en los 80 en las carreteras, cuando Zarza te dice, nunca vas a saber por qué los fondos son europeos, vale, a lo mejor no lo dices, os ha pasado el punto de que lo ponen en el cartel, pero creo que no es una premisa súper complicada ni relevante en el debate, ¿no? Aún así, eso es el caso de bajo gobierno. No, el caso de primer gobierno no responde en gran parte al punto, ¿no? Porque lo que dices es, esto va a haber una trampa de pobreza. Ya hay un choque directo que Juncal te explica porque esto no es una trampa de pobreza y necesitas para salir de esa dependencia y del desarrollo que tienen todos. Te dice, los políticos son cortoplacistas. Te decimos, A, porque esto no es relevante, ¿vale?, que sean cortoplacistas o no. B, no explica por qué no hay que invertir en fondos de desarrollo regional. Solo que no le gusta la política, estoy de acuerdo con ellos, ¿vale? Pero no dicen por qué en sí necesariamente las inversiones cortoplacistas son necesariamente malas. Yo lo que te digo es, hay un error en el caso de gobierno y en general en los piratas y es que prácticamente se centran en España. Sí, seguramente una carretera, es posible que una carretera en Talavera de la Reina no sea la mejor inversión del mundo, pero en general la mayoría de las inversiones de los FEDER no son en España, son en Europa del Este y en zonas súper necesitadas de este tipo de inversiones, donde una carretera de 5 tíos ayuda a la barbaridad en el desarrollo de todo el alrededor. Incluso si las políticas son cortoplacistas, son extremadamente necesarias y ayudan una barbaridad en el desarrollo de estas regiones por toda la lógica de Juncal, que es única en este caso. Y cuando te dicen favorece el escepticismo, Juncal te da la explicación, ¿vale?, de cuál es la diferencia, más allá de existe un espíritu europeo, que es lo que te dice la Cámara Alta nuestra. Nosotros te decimos por qué es necesario todo esto, cómo funciona y por qué es necesaria la independencia para realmente conseguir este espíritu o no espíritu, pero fundamentalmente lo que te dice el primer gobierno es, mira, hay euroescépticos que dicen la Unión Europea tira dinero en gente que no es francesa y ellos dicen, venga, vamos a hacer caso a los euroescépticos y vamos a retirar los fondos, ¿no? Yo no creo que eso limite el euroescepticismo, sino que le das fuego porque le están diciendo que llevan la razón, ¿no? La razón fundamental por la que ganamos a nuestra alta es que ellos dicen que ahora Alemania y Francia nos van a vetar, o sea, ganamos más dependencia.
Dependemos igualmente del comité, ¿no? Del que te hablamos en los puntos de información. La razón por la que se obtiene la independencia no es por las razones de la Cámara Alta, porque siempre van a necesitar el apoyo y la aprobación del resto de Estados, sino por el desarrollo económico que trae de manera única y exclusiva este debate un cambio. Por estas razones nos vemos en la